Muy buenas tardes. En nombre del director Ignacio Olmos, les damos las gracias por estar aquí esta tarde compartiendo este homenaje a nuestra querida Lía, gran amiga del Instituto Cervantes y por la que sentimos un gran respeto y admiración. Y ahora, sin más preámbulos, le paso la palabra a Susan Byrne. Gracias, y es para mí un placer enorme ofrecerles una breve presentación a la que honramos esta tarde, que por supuesto no necesita ninguna presentación, la profesora distinguida y muy querida Lía Schwartz. Una lista de palabras para describirla tiene que comenzar con fuerte, por su intelecto, su ánimo y su amistad. En todo sentido representa y vive la doctora Schwartz un sin par dinamismo erudito, honesto y colegial. Creo que mis propias experiencias con ella sirven en microcosmo para ejemplificar su modo de ser en cuanto a la segunda palabra para describirla, generosa. La conocí por primera vez cuando vino al Graduate Center desde Dartmouth. A pesar de tener el puesto intensivo difícil de ser directora, Executive Officer, del programa de doctorado, aceptó también ser miembro de mi comité de tesis. Al terminar la defensa, me aconsejó Lía de inmediato y justo en ese mismo momento en cómo armar el texto para publicarlo. A la vez me señaló 2 congresos a los cuales apuntarme sin demora. Desde entonces y hasta ahora, en todo sentido, sus consejos me han sido de oro y su apoyo imprescindible. Me abrió el mundo del hispanismo internacional y es uno de los factores más claves a quien es Lía. No ve límites, sino posibilidades. El perfil académico de la profesora Schwartz demuestra plenamente su fuerza y generosidad, tanto intelectual como personal. Es ahora profesora distinguida en el Graduate Center de CUNY. Antes era catedrática y directora del programa en Dartmouth y aún antes profesora en Fordham. Ha sido profesora visitante en las universidades de Pensilvania, Buenos Aires, Salamanca, la Autónoma de Madrid, A Coruña, Zaragoza, Sevilla, Menéndez Pelayo, de Santander. Ha dictado conferencias invitadas en Harvard, Yale, Brown, Duke, Princeton, Smith, Chicago, Santiago de Compostela, Barcelona, Alcalá de Henares, la Sorbona, Toulouse, Münster, Amberes, Venecia y Nápoles, entre otros lugares. Sus honores y los puestos que ha ocupado en juntas directivas de varias asociaciones, desde presidenta de la IH a vicepresidenta de la ISO, a miembro de consejos asesores de numerosas revistas prestigiosas, atestiguan el respeto que le tienen todos en nuestra profesión. El gobierno español le ha reconocido con la encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en 1999, con la Orden del Mérito Civil en 2013 y en 2016 fue nombrada académica correspondiente de la Real Academia Española. Sus estudios de Lía han aportado y siguen aportándonos nuevas perspectivas sobre los autores canónicos del siglo de oro español, con particular atención a Francisco de Quevedo, pero también a muchos más. Fray Luis de León, Góngora, Gracián, Bartolomé de Argensola y Miguel de Cervantes, en cuya casa estamos ahora. Gracias a sus conocimientos particulares, lingüísticos, literarios e históricos, entendemos nosotros mucho más sobre las prácticas literarias del Renacimiento. Ha estudiado la transmisión, lectura y reconstrucción de textos clásicos durante la época, abarcando a la vez temas claves de la poética y de su filosofía, la metáfora, la sátira, los mitos, el sueño, la ética, el neoplatonismo y el neoestoicismo, desde Séneca a Justo Lipsio. Conocedora de muchas tradiciones, la profesora Schwartz ha podido ilustrarlas para sus colegas y estudiantes,
con una mente incansable y perspicaz, ha entablado y dirigido la conversación estética, filológica y analítica para renovarla en nuestra época, tal como hicieron los autores siglodoristas que estudia. Los hace vivir de nuevo al ponernos a nosotros en conversación detallada con ellos. Hace 2 años la escuché durante un congreso en Münster, Alemania. Claro que todos los congresistas llenaron el aula para escucharla, mientras presentaba Lía nuevas ideas sobre el contenido y el sentido de las anotaciones de Fernando de Herrera a los versos de Garcilaso de la Vega. Muchos estudiosos no se atreven a seguir innovando a la vez profundizando, pero a nuestro gozo, gusto y provecho, Lía, siempre que sí. Para ella, un profundo agradecimiento por mi parte y por la de muchos más, aquí presentes o no. La honramos esta tarde por su inspiración, sabiduría y bondad, y lo hacemos con mucho amor. Gracias. Y paso la palabra a Patricia. Presento a Patrice Stegman, es la directora de Queen Sofia Spanish Institute. Buenas noches a nuestra distinguida invitada, doña Lía Schwartz. Bienvenida. Y ustedes también, como espectadores en esta noche de homenaje. Como decía Susan, tengo el honor de ser la nueva directora del Instituto Español Reina Sofía aquí en Nueva York. Una parte de nuestra misión de este instituto está dedicado a promover el enriquecimiento de los norteamericanos sobre la literatura, educación, historia, cultura, lengua y arte de España. Y qué mejor ejemplo esta noche que Lía, una gran emisora de todos nuestros valores españoles que queremos transmitir al pueblo americano y, como bien dice Susan, a todo el mundo. Ella tiene una universalidad que la distingue de los demás, Lía. Quiero también informar a todos los presentes que este instituto, nuestro, Reina Sofía, cumple 65 años este año y debe mucho a esta señora Lía Schwartz. Lía ha sido miembro muy distinguida y líder de nuestro comité cultural del Instituto Español Reina Sofía por muchos años. Nuestra próxima persona que va a intervenir aquí, Inmaculada de Habsburgo, contará con más detalle. No estuve presente, pero su leyenda sigue viva y sigue como ejemplo para nosotros cuando estamos organizando nuestros nuevos comités culturales. Ha sido en nuestras actividades un ejemplo a todas las personas en el instituto por su rigor intelectual, su capacidad de trabajo y su dedicación profesional a promover la lengua, cultura y historia vinculada al español. De parte del Instituto Español Reina Sofía, estamos agradecidos poder patrocinar este gran momento y es un honor brindar a nuestro Lía por toda su contribución. Estamos muy agradecidas y apreciamos toda tu ayuda y dedicación. Muchísimas gracias. Y ahora tengo el privilegio de presentar a Inmaculada de Habsburgo, quien ha sido la anterior directora y presidente del Instituto Español Reina Sofía por más de 3 décadas. Ella es un ejemplo para mí a seguir también, y además una gran amiga y colaboradora de Lía. Y Inmaculada quiere dedicar unos minutos a compartir su particular recuerdo sobre Lía. Muchas gracias.
Voy a hablar en inglés, que va a parecer raro, pero estaba acostumbrada a que anteriormente en el instituto la mayor parte de los programas hablábamos en inglés, porque la idea era atraer a los americanos, ¿no?, a un evento español. First of all, I would like to congratulate Patrice Benyan for her initiative in organizing this most deserved homage in honor of Leah Schwartz. Leah has played a key role in, and thank you as well for asking me to say a few words this evening. Throughout my years as director of the Spanish Institute and eventually president and CEO of Queen Sofia Spanish Institute, Leah has played a key role in the development of the Institute's cultural program. In 1981, the Consul General of Spain, Ramón de los Casares, called me to invite me to lunch with Eric Chavitz, then president of the Institute. The Institute needed an executive director to revitalize the organization, and he asked me whether I would consider the position. At the time, I had obtained my Master of Philosophy degree from Columbia University and was thinking about a topic for the PhD dissertation in the field of the Golden Age. Ana María Barrenechea, eminent professor of contemporary Latin America at Columbia, literature at Columbia, suggested I contact the leading scholar of the Golden Age, Leah Schwartz. We met. She could not have been nicer and more helpful. After the meeting with key members of the Institute and the board, I was offered the position and I accepted. I called Leah immediately and she accepted my offer to join the existing cultural committee. The first task was to strengthen the cultural committee with experts in various fields to develop programs that would reflect the rich culture and history of Spain, past and present. Leah immediately contributed by suggesting new members for the committee and innovative ideas for programs. We invited, of course, Isaías Lerner, historian Edward Malefakis, Nicolas Sánchez-Albornoz, Professor Philip Silver, and other wonderful people to join. Everyone had great ideas for symposia and lectures and participated actively in the programs. The Institute's attendance grew enormously. One program I would like to mention is the Translation Prize. The committee felt that it was a perfect way to promote Spanish literature in the United States. Dr. Isaías Lerner chaired the Translation Prize. The jurors were Isaías Lerner, Margaret Carson, and Ronald Chris. The first prize was awarded in 2010 to Edith Grossman for the translation of the Quixote. Thank you, Leah, for your extraordinary, unforgettable contributions to the life of the beloved Institute. La presentación del volumen, señora doctora Isabel Cuenca, si puede escribir, aquí está, perdón, muchas gracias, y doctor Mariano Alcántara. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Me parece imposible o increíble estar aquí participando en este homenaje a Leah Schwartz. Docta y sabia Atenea estudia in honorem de Leah Schwartz. Este es el título de la obra que reúne 39 colaboraciones de 40 colegas, discípulos y amigos de ambos lados del Atlántico. La mayor parte de los trabajos aquí coleccionados se encuadran en los siglos de oro. Quevedo y su obra son objeto del conjunto más nutrido, abarcando desde la filiación de los manuscritos del alguacil endemoniado hasta los poemas impresos en los volúmenes de romances varios del siglo XVII, pasando por la experimentación poética llevada a cabo en el Anacreón castellano, la presencia de Plauto en la obra de Quevediana, el contexto literario hispano-italiano en dos de sus poemas, las relaciones familiares que unieron al satírico con el Marqués de Velada, la perinola y una nota también incluida en un trabajo sobre el lindo Don Diego. Quevedo y su obra no podían faltar en el homenaje a una de las máximas autoridades en la obra de Quevedo de todos los tiempos. También hallamos en este volumen estudios acerca de Góngora y la recepción de su obra en Nueva España y Filipinas, sobre Cervantes y el Persiles, sobre la poesía de Garcilaso, Fray Luis de León, Lope de Vega, el Conde de Salinas, Pedro de Espinosa. Aquí tenemos un soneto inédito dedicado a Francisco de Rioja,
También los Argensola están presentes, todos ellos autores muy conocidos y estudiados por la profesora Lía Schwartz. 2 trabajos tratan sobre manuscritos poéticos. Uno de ellos permite relacionar la poesía española con el siglo XVII francés. En el segundo se presentan y estudian los textos en ese manuscrito coleccionados. En fin, como digo, los estudios sobre el Siglo de Oro nos ofrecen un rico conjunto de temas que van desde la recepción, la crítica textual, hasta el diálogo de los autores áureos con los clásicos grecolatinos o con los escritores, contemporáneos, como es el caso de Antonio Machado, Alfonsina Storni y otros, por mencionar solo algunos ejemplos. A este conjunto de estudios se suman otros que amplían el panorama temático y cronológico. Con la Celestina retrocedemos hasta la Edad Media y con Rubén Darío, Javier Ciercas alcanzamos la época contemporánea. Lo estrictamente literario se enriquece con algún estudio de carácter histórico o sobre la relación entre el cine y la literatura. Es imposible para mí, en estos pocos minutos, detenerme con detalle en reseñar las investigaciones que se recogen en este volumen en homenaje a la profesora Lía Schwartz. Y antes de terminar y ceder la palabra a Mariano de la Campa, permíteme, Lía, hablar desde un punto de vista muy personal, de mi querida y admirada Lía, a quien tuve la fortuna de conocer en Madrid, en el Café Gijón, en el verano del año 1986. No voy a referirme a su trayectoria académica o investigadora conocida por todos ustedes y que ha destacado la profesora Susan Bern. Lo que deseo destacar es un aspecto que ya se ha dicho y es su generosidad hacia los jóvenes investigadores, a quienes apoya, aconseja y guía con su magisterio, con sabios consejos. Somos muchos los que estamos en deuda con ella. Yo lo estoy doblemente, pues también me ha regalado con su amistad durante más de 30 años. Lía, muchas gracias, y ha sido un placer y es un placer tenerte conmigo a mi lado y poder contar contigo en todo momento, como ha ocurrido desde todo este tiempo. Gracias. Buenas tardes. Es un placer para nosotros estar aquí hoy en el Instituto Cervantes de Nueva York para celebrar este merecido homenaje a la profesora Lía Schwartz. El 13 de abril de 2017, John O'Neill se ponía en contacto con nosotros con motivo de su viaje a España por la exposición que el Museo del Prado organizaba con fondos de la Hispanic Society of America. Unos días más tarde nos reunimos en Madrid y nos sugería la idea de organizar un volumen homenaje en honor de Lía Schwartz. Por entonces nosotros teníamos la misma idea, por lo que esa primera cita resultó ser el germen del volumen que hoy presentamos aquí. John O'Neill contaba con el apoyo del Hispanic Seminary of Medieval Studies, Nueva York, y yo inmediatamente me puse en contacto con José Martínez Millán para que el Instituto Universitario La Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid, del que es miembro de honor Lía Schwartz, se sumara al proyecto. Más tarde, el 20 de julio de 2017, con ocasión de la celebración del Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro, AISO, que se celebraba en Madrid, pude tener una entrevista con la profesora Susan Bern, que había acudido al Congreso y automáticamente se sumó muy entusiastamente al proyecto del homenaje. Solo en noviembre de 2017 recibimos una llamada de Sagrario López Poza para invitarnos a participar en otro homenaje a Lía Schwartz que intentaba organizar por su cuenta, sin saber nada uno del otro. Entonces decidimos juntar esfuerzos y organizarnos en un solo grupo.
y Sagrario propuso que fuera la Universidad de Coruña la que se ocupara de editar el volumen. Entretanto, Susan Bard diligentemente se había puesto en contacto con el Queen Sofia Institute, Spanish Institute de Nueva York, para que participara en el proyecto, y es gracias a él que estamos hoy aquí. Finalmente, son varias las instituciones que han participado en este homenaje, y no puedo dejar de mencionarlas: el Hispanic Seminary of Medieval Studies de Nueva York, el Instituto Universitario de la Corte en Europa de la Universidad Autónoma de Madrid, el Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York y la Universidad de Coruña a través del Seminario Interdisciplinar para el Estudio de la Literatura Áurea Española. No puedo dejar de mencionar a dos personas sin las cuales no habríamos podido llevar a buen puerto todo el trabajo: Almudena Vidorreta y especialmente Adrián Martínez Izquierdo, discípulo directo de Lía Schwartz y en los últimos tiempos su colaborador cercano. El volumen, como ha dicho la profesora Isabel Pérez Cuenca, cuenta con 39 trabajos y 40 participantes. Desafortunadamente, el presupuesto económico con el que hemos contado no ha permitido a más de 70 personas colaborar en el volumen. Todos ellos se suman de corazón a este acto de presentación. También ha explicado Isabel que el volumen contiene en su mayor parte trabajos del Siglo de Oro, pero quiero destacar un extraordinario paper sobre Rubén Darío. La calidad científica del tomo es excelente y creo que está a la altura que merece el homenaje a Lía Schwartz, quien merece todo nuestro respeto y el respeto del hispanismo internacional. Sus trabajos han cambiado la manera de acercarnos a la recepción de los clásicos griegos y latinos en el Siglo de Oro y a la manera de entender los clásicos españoles tal y como la leyeron sus contemporáneos, lo que ha abierto en la investigación caminos no roturados hasta el momento. Nunca podremos agradecerle suficientemente esta lectura de nuestro pasado cultural. Estoy convencido que el Graduate Center debe sentirse muy orgulloso de tener entre sus profesores a Lía Schwartz, que durante 40 años ha hecho bandera de lo hispánico, del hispanismo, de la lengua y la literatura española, a lo largo y ancho del mundo. Ella representa lo que los grandes maestros de la Academia del Mundo Antiguo legaron a la humanidad misma: erudición, honradez, generosidad, y para todos los que hemos tenido la suerte de estar cerca, amistad. Como la máxima de los maestros latinos, podemos decir magis magisque dies. Gracias, Lía Schwartz. Y doy paso a la profesora Lía para que pueda ella hacer su intervención. You hear me? Yes. Yeah. I wrote my presentation in English. So that with Immaculada, we had a very good time talking about this exchange of languages, and if it meant something or maybe nothing, right? But in any case, we were together trying to recollect what we knew about the Spanish Institute, and we had a very good time, like in the old times. So here I will say something about what I think of the Spanish Institute. I divided it up into 3 very short sections so that we know what we are discussing and talking about. Needless to say, I'm very grateful to the Queen Sofia Spanish Institute and to the Instituto Cervantes for hosting this event tonight.
Thanks also to the many organizations that contributed to the publication of this wonderful book. Universidad de La Coruña, Instituto Universitario La Corte en Europa, o IUCE, the Universidad Autónoma de Madrid, the Hispanic Seminar of Medieval Studies, and the Seminario Interdisciplinar para el Estudio de la Literatura Áurea Española. Since the early 80s, when it was just named the Spanish Institute, do you hear me or? Yes. This important cultural organization played a key role in disseminating a new image of Spain. Some years after the death of Franco, and in New York, under the fearless direction of Inmaculada de Habsburgo, fearless, really, very excellent. They all decided, that was going to become a powerful center for research and for cultural engagement with Spain's past, present, and future. It brought together politicians, artists, and leading intellectuals from America and Europe to discuss important issues related to the dissemination of Spanish culture. It drew a broad and diverse public to its events, conferring prestige to Spanish intellectuals and artists living in the United States. This impacted the cultural life of New York by expanding the public interest in this country, in Spain. This also impacted the cultural life of New York by expanding again, this interest in an old culture. This impacted, in general, life in the city, and I'm thrilled to see that under its new name and leadership, the Queen Sofia Spanish Institute has continued to grow. I have to turn to my second page. Since its arrival in 1994, the Instituto Cervantes has also been a leading presence in New York, and its dialogue with the Queen Sofia, or Sofia Spanish Institute, has contributed to the diffusion of the Spanish language and its cultures to new publics. I want then to thank Inmaculada for her many years of leadership and friendship, and I also want to thank the current director of the Queen Sofia Institute, Patrice Reguien Enjuicia, as well as Ignacio Olmos, the executive director of the Instituto Cervantes, for their generosity. Unfortunately, we know that Ignacio Olmos is in Madrid at this point and couldn't attend our meetings. Now, I would slowly go to what I call part 2 in my little presentation. I also want to extend my deepest gratitude to my colleagues who have contributed to the volume, and in particular to Aurora Gido, now the Secretary General of the Royal Academy of Spain, as well as to Sagrario López Poza, an expert on religious texts by Quevedo, and some of his contemporaries, as well as an expert on emblematics, who was, in addition, crucial for its publication in Galicia. Sagrario
teaches at the University of La Coruña and is a very famous practitioner, let's say, of Spanish culture and literature by now. And now I'll move directly to part 3. A number of friends and colleagues here in New York have been invaluably important to the life of this project. Let me thank a few of them now. Not everybody, but just a few of them. John O'Neill is exceedingly modest and never brings attention to himself. But he has been a leader in our field and in his role as the director of library at the Hispanic Society of America. He has taught impressive seminars at the Graduate Center of CUNY and has enabled some of the most exciting current research on Spain and its cultures. This is what I think and what I believe. He may not recognize it because John O'Neill is very, very humble, right? That's it. But in any case, I wanted to draw attention to the fact that he has been a leader in our field, and he has become a very important figure in the present. I would also like to mention, among those who stand out in this field, I would like to mention Adrián Izquierdo, who is really doing groundbreaking work on the Franco-Spanish relations and doing also groundbreaking work on the literature of France in relation to Spain. I also would like to thank some of our speakers. Susan Byrne, originally a student of Lerner, has become a true star in the field of Cervantes studies. Isabel Pérez Cuenca, a renowned expert in 16th and 17th century literature, and somebody who, with me, by my invitation, wrote an edition of, she didn't mention it because she's very shy also. She wrote a very excellent edition of some of the dialogues of a Aragonese author of the 16th century. And if you allow me so, I would like to tell a little stupid anecdote that indicates why our connections and relations got even better. I spent, when I was at Dartmouth College, I spent a term teaching at the university. That's where I became familiar with my dear friends, right? Mariano de la Campa and Isabel. And well, I mean, I just had a very good time and profit the mornings to go to the library in Madrid. And one day, I found something that really hit me, and so I called my friend. We were by then real friends, right? Isabel, and I said, look, I mean, I think I found something. Get a cab and come directly to the university because I need your help to identify this thing, which she did, of course. And then we have a book also. We have an article that was published, in the occasion of this discovery that was confirmed by her. I trusted her very, very, very much. And also, I have to say, that we wrote a little edition of another Aragonese
that she doesn't want to mention, but he insisted. And the book, was published by the University of Salamanca, and it is very successful now. Mariano de la Campa also, known for his work on both medieval and Renaissance periods, and Eduardo Lago, who also wrote his thesis with Lerner, and is currently a celebrated author and professor at Sarah Lawrence College. And I trust him, and also I admired him very much because he transgressed the limits of our profession by creating literature, which was not something that I would have dared to do. But in any case, he's a very excellent author. And finally, this event could not have been possible without Almudena Vigorreta, who has worked tirelessly to bring the volume and this event to fruition. Almudena obtained her first PhD at the University of Zaragoza, and worked under the, I wouldn't say direction, but support, I would say, right? Which is very, very strong, of my good friend, who that may be, of course, at the University of Zaragoza, Aurora Ejido. And she, without her help, this volume, this first volume, couldn't have come into existence. Almudena obtained her first PhD at the University of Zaragoza, but then under the direction of Ejido, but she's currently completing her second PhD under, I would say, not the direction, but really completing her second doctorate at the Graduate Center, CUNY, on some things that I never dare to touch. So I have to say that she is incredibly perfect in many, many, many ways. In many ways. So after the second doctorate, I don't know what she's going to do now, right? But in any case, her second doctorate has been, for me, very important, and my greatest thanks go to her for working on this project. Together with, of course, together with other people that we know, but I got less involved in this business. And I really have to thank the new director of the Institute, and I have to thank the Cervantes Institute and everything that has made possible my, let's say, my investigation in the United States. We all know that we came to this country, me and Lerner. We arrived here in the middle 60s, in the 60s, when Argentina was caught by the military men, and there was no room for us there, particularly for Lerner, who was already an accomplished professor. And so we decided to come to the States. There were some connections, professors who had arrived here and come here when there was another crazy, I'm sorry, a crazy military man, right, in command, and that was Perón. Some of you may remember his name. So we said, if those that came in the times of Perón survived, maybe we can survive also. And we arrived, yes, we got immediately a
connections, right? And the visas that were necessary. And we arrived at the University of Illinois in Urbana, Champaign, Illinois. We arrived there right in the middle of the year. They accepted us. I'll never forget that, right? It was the month of January. And the two of us arrived, at the University of Illinois, and we were accepted. And we stayed there until 71. The only problem they had, is that they were faithful to that famous law that existed in America in those years, and that the law said that husband and wife could not teach at the same university. So Lerner of course finished in 2 years, right? I mean, he was already a professor in Argentina. In my case, I was younger, and also I was not as important. So in my case, it was like 4 years. And then when it finished, Lerner said, because he was already an assistant professor, he said, what shall we do? Shall we stay here? And I said, well, I mean, I don't know, whatever you decide, right? I wouldn't have liked it very much. I said, because after keeping myself to finish the story in 2 years, right? I mean, they have to stay here in Urbana, Illinois, and do whatever I could do. It wouldn't make me happy. So Lerner said, well, I mean, I married somebody who has some brains. That was Lerner, right? And then he said, let's try to find jobs someplace else. And that's why we got into New York. And here I got a job at the university, at Fordham University, a religious school, right? And he got a job at the City University of New York. And that's the story of, I stayed at Dartmouth for 19 years. And then I reached the glories of Ivy League schools by getting a job at, of course, Dartmouth. I'll never forget that, where I spent many years, and I found, I met many persons, like my friend, right? Our friend that is now doing something else, right? But I'm not going to say what. And his name is, of course, Juan Medrano Pizarro. He's already here already. And we were very good friends for 11 years. That's the time I stayed at Dartmouth. And then I came to the graduate center. In any case, I wouldn't want to finish this little presentation without thanking once more Immaculata and the director of the Institute, and also everybody who's here present, and all my former students and stuff, that I like so much, because I mean, my desire to be always with young people hasn't expired yet. And as a consequence, from Immaculada to the director, to Isabel and Mariano de la Campa, whom I met in Madrid ages ago, in 84, I think 84, it was 86, I don't remember. And then of course, my old friends, Juan, and not only Juan, but also the author who dared to go beyond, literature to teach, and became a very famous author. And of course, my former, he was not my student, but protege, I can say. And that was, of course, the one who has become a Cervantista, a very important one. I really appreciate this act, and
I thank you very, very much for everything you've done for me. And the most important thing is that I became an American. And I forgot about my stupid country. I liked it very much at some point in my life, but you don't like me, so. And please give my thanks to everybody, even those who are not here, but who has something to do with me in the past, and may still have something to do with me in the near future. Good luck, and let's celebrate in some way, It's a fantastic invitation, and I truly appreciate everything you've done for me. And the two guys who came from Spain, imagine, they had come already to the Legacy Center, because I invited them to give lectures and stuff, but now this is a different kind of thing. And thank you very much, and thank John, who is very, very shy, but made my life easy by giving me access to everything that existed at the Hispanic Society. And that's why I could publish a new edition of Quevedo that didn't exist before, because they had the manuscript that I needed for this business. So I'll never forget it, okay? And now let's have some fun, right? Bueno, es un honor para mí muy especial estar aquí, en esta que fue mi casa 5 años, en esta que fue mi ciudad, que es mi ciudad durante 32. Gracias al Instituto, gracias Patricia, gracias a Elena por sugerir mi nombre. No merezco estar aquí más que otros, de manera que lo que diga sobre mí en realidad lo estoy diciendo por muchas presencias invisibles que yo sé que les hubiera gustado estar aquí y tengo los nombres en la cabeza. Es para mí un honor y un privilegio decir unas palabras de homenaje a la profesora Lía Schwartz, por quien profeso una singular y profunda admiración. No es necesario repetir la larga lista de honores y reconocimientos que han recaído sobre ella, ni volver a recalcar que por sus contribuciones al hispanismo es una de las figuras más prestigiosas en los estudios literarios del Siglo de Oro. He estado hojeando hace poco, cuando me lo hizo llegar gentilmente Patrice Deñán, impulsora de este acto y homenaje, el volumen de contribuciones en su honor, y lo que me resulta más impresionante es la diversidad de las contribuciones, lo cual no viene más que a ser un reflejo de la calidad y profundidad de su intelecto. El arco de trabajos incluidos en el volumen da una idea de lo lejos que ha llegado la profesora Schwartz en su carrera, de la potencia de sus estudios y sobre todo, lo más importante en una educadora, su capacidad para inspirar, como ha hecho a lo largo de décadas de estudio, trabajo y enseñanza en las numerosas instituciones por las que ha pasado. Y no sabía que se han quedado fuera tantos que hubieran querido estar, ¿no? La calidad de su persona la refleja adecuadamente el amplio elenco de individuos brillantes que se han apresurado a sumar su nombre a este homenaje. Destacaré, desde el respeto y la admiración, palabras que se han repetido y una y otra vez, algunos de los rasgos de su personalidad. El primero es el rigor indisociable de la inteligencia y que resulta en una virtud máxima, la exigencia, algo que se ha de dar en una doble dimensión. La exigencia a los demás, sean colegas, subordinados o alumnos, pero sobre todo, en virtud aún en mayor grado, la exigencia a una misma, la autoexigencia. Es esta la característica, la autoexigencia, el rasgo que ha cristalizado con mayor fuerza en sus contribuciones a los estudios literarios hispánicos. Hay un punto de conexión que hace que crezca aún más la admiración que me inspira. Los tres prosistas mayores de nuestra lengua, difícil sería discutirlo, son Cervantes, Quevedo y Gracián, tal vez en este orden, aunque a alturas tales el orden resulta irrelevante. De Quevedo,
autor en el que ha profundizado como nadie, es poco lo que se pueda decir que no haya señalado ella. Y al hablar de ese profundísimo clásico nuestro, poeta tan agudo como prosista, narrador imaginario e incendiario tan demoledor, otra arista del alma inteligente que posee Lía, como pensador. Y diría que esa es una de las improntas del hacer de Lía Schwartz, el molde quevediano de su particular inteligencia y lucidez, la manera insobornablemente veraz de mirar a las cosas y de nombrarlas, como acabamos de oír. Digo todo esto pensando en otros dos grandes prosistas que nombré, Cervantes y Gracián. Y aquí, porque hay otro rasgo a señalar, la inteligencia emocional. Me veo obligado a hacer un lugar al recuerdo. Con Lía Schwartz, como con el profesor Gonzalo Sobejano y con la profesora Soledad Carrasco, he tenido el difícil regalo y privilegio de hablar de Baltasar Gracián, a cuyo estudio destiné 5 años de mi vida, guiado por Isaías Lerner, esposo de Lía, director de mi tesis doctoral, que dediqué a desbrozar el complejísimo árbol de la agudeza, ardua labor donde las haya. En diversas ocasiones comenté con la profesora Schwartz las dificilísimas trampas de la inteligencia que tendía, con su endiablado ingenio, el sabio jesuita. Hablar de Lía Schwartz en conjunción con la figura de Isaías Lerner, mi maestro y mentor, y con el tiempo amigo, me lleva a mi llegada casual a Nueva York, donde no tenía intención de quedarme, hace ahora 32 años. Por puro azar, se cruzó en mi vida el profesor Manuel de la Nuez, quien en connivencia con otros amigos se empeñó en que debía cursar estudios doctorales, nada más alejado de mi intención. Lo cierto es que mi vida cambió de dirección entonces cuando fui a ver, poco convencido, al profesor Lerner, quien me dijo qué significaría hacer un doctorado, qué sacrificios entrañaría. Yo le dije entonces que mi verdadera vocación era la escritura, y con sabio humor me dijo que le parecía muy bien, pero que el camino que podía desbrozar para mí era diferente. Lo pensé, siguieron años de estudio, cursos inolvidables que tomé con él, con el profesor Di Camillo, también perdí la línea. Con Lía nunca estudié formalmente, pero hay veces en que el aprendizaje verdadero discurre por caminos paralelos, y fue en discusiones, tras charlas y desacuerdos, tras charlas que yo di, y sobre todo de charlas y conferencias que dio ella, donde más aprendí, con mi intelecto, como el suyo quiero creer, rebelde a su manera. Rebeldía sana, que es signo de autenticidad y audacia. Rebeldía y audacia que no es posible adjetivar mejor que con los apellidos de los grandes de la lengua que antes nombré. Rebeldía y audacia cervantinas, quevedianas, gracianescas, la trinidad más formidable que quepa imaginar en nuestras letras. Son muchos los recuerdos que se me acumulan, presididos siempre por la sombra de su figura, una figura de sabiduría y erudición inagotables, de Lerner, como dice ella. Cuando terminé mi tesis doctoral, recuerdo que Lía me dijo que la taxonomía de la agudeza que había desbrozado no era nada más que un principio, que tenía que continuar con eso, que quedaba mucho por hacer. Pero es ahí cuando fiel a mi vocación, y me conmovió que utilizara la palabra transgresión, porque ahí hubo una traición por mi parte, proclamé mi profesión de fe en la escritura. A Isaías, así lo he de llamar ahora, el amigo que sucedió al profesor, maestro y mentor, sin que nunca dejara de ser ninguna de esas tres cosas, le dije, tras las festividades y celebraciones que coronaron años de esfuerzo y estudio, que no seguiría la senda de los estudios, porque tenía que escribir mi obra. Recuerdo cómo clavó en mí su mirada y me dijo: está bien, de todos modos seguiremos siendo amigos. Pero el escritor que había dentro de mí los miraba siempre atentamente a los dos, a Lía y a Isaías. Y recuerdo que una de las muchas veces que compartí conversación con ellos en su jardín de Chelsea, les dejé el manuscrito de una novela muy difícil, no hermano estudia Gracián, que había escrito. Tan difícil que la misma editorial que publicó la obra con la que ganó el premio Nadal no la quiso publicar. Lía la leyó antes que Isaías, yo se la di a Isaías, la leyó Lía, y recuerdo bien lo que me dijeron cada uno de ellos. Lía descubrió que había incurrido en la difícil apuesta de narrar desde la filología,
Me quedé asombrado de que hubiera visto una intención tan oculta, mezclar ficción y erudición. El comentario de Isaías fue distinto. Creí que te conocía, me dijo, lo cual es un homenaje singular al personaje secreto que nos habita en las profundidades más íntimas del ser. Los dos, cada uno a su manera, lo vieron. Estando aquí y ahora, no puedo menos que recordar los 5 años durante los que dirigí esta casa y que mis amigos Isaías y Lía siempre me ayudaron a llevar con su consejo. Isaías estaba en el consejo asesor. Los dos también fueron desde muy pronto consejeros del Spanish Institute, que preconiza el acto de hoy. Es muy lejos donde han llegado sabios como el profesor Lerner y la profesora Schwartz. Y una de las cosas que admiro de ambos es su fidelidad a una forma de acercarse a los estudios literarios caracterizada por, una vez más, el rigor y la profundidad. Algo que lamentablemente se va desdibujando y perdiendo. Quevedo, de la mano de Cervantes, luchando porque lo imposible sea siempre la luz que nos guíe en nuestros esfuerzos. De las cosas más maravillosas que me han ocurrido desde que llegué a esta ciudad de sueños rotos es haber conocido a sabios como Lía Schwartz. Y es que resulta muy difícil dar con una satisfacción mayor que la que proporciona dedicarse en cuerpo y alma a los sinsabores que a la postre, si se ejecutan bien, proporciona la sabiduría. Gracias, profesora, por haber sabido inspirar no solo a generaciones de discípulos, sino incluso a quienes, como yo, han seguido tu trayectoria lleno de admiración desde una distancia respetuosa. Solo quería decir que vuelvo a estar muy contenta por tener todo este público, que no sé si lo merezco, ¿no? Pero de todas maneras me ha cambiado un poco la vida y sobre todo en el caso de mi querido amigo, el último que habló, y todos los que están acá sentados en última instancia, muchas gracias y espero poder vivir unos años más estudiando las cosas que me gustan. Muchas gracias por todo.